Ok, se puede notar mi pantalla, ¿verdad? Sí, Muy bien, entonces vamos a empezar con la última, o bueno, con la parte que nos faltaba. Hasta la anterior semana, lo que habíamos hecho básicamente era hablar todo lo relacionado con lo que son las definiciones tanto de seguridad, higiene, bueno, esos elementos, y lo que teníamos que hacer el día de hoy era acabarlo con todas las partes que habíamos quedado la anterior semana. Habíamos hablado, ¿no?, sobre los tipos de salud que podemos llegar a tener: salud mental, salud psicológica, salud física, el ambiente laboral de trabajo, cómo tiene que llegar a ser, y las características básicas que nosotros podemos llegar a apreciar dentro de lo que es nuestra actividad laboral, ¿no? Entonces, continuando con eso, entonces vamos a seguir en esta parte con la disertación correspondiente. Muy bien. Nos habíamos quedado básicamente en este punto la anterior semana, en el punto que abarcaba específicamente la parte o la definición de seguridad industrial. Cuando nosotros estamos hablando de seguridad industrial, prácticamente, ¿no?, lo que hablamos es de diferentes elementos, un conjunto, como dice ahí, ¿no?, de actividades que de alguna u otra manera se destinan a la prevención, identificación y control de algún tipo de riesgo o accidente que pueda llegarse a generar en el trabajo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Me voy a quedar yo con esta parte que es específicamente la parte de prevención, identificación y control. Muy bien. En la parte de seguridad industrial es totalmente importante que nosotros de alguna manera podamos prevenir algún tipo de accidente o podamos prevenir algún tipo de riesgo que podamos llegar a tener. Necesitamos de alguna u otra manera generar identificación. Necesitamos identificar cualquier tipo de riesgo, cualquier tipo de peligro que podamos llegar a tener en el trabajo. Y lógicamente una de las maneras más importantes de poder identificar es a través del control. Si nosotros podemos controlar los riesgos, si nosotros podemos controlar algún tipo de accidente, etcétera, que puede llegar a suceder en nuestro trabajo, tranquilamente vamos a estar evitando y de alguna manera previniendo, ¿no?, algún tipo de accidente, etcétera, o algún tipo de riesgo que podamos llegar a contraer o a llegar a tener, que nos pueda llegar a suceder dentro de lo que es nuestro ambiente laboral. Bien, entonces la seguridad industrial es un conjunto de actividades que básicamente lo que hacen es prevenir, identificar y controlar algún tipo de accidente o riesgo que pueda presentarse en el trabajo. Bien, dentro de este punto, cuando estamos hablando nosotros de algunos accidentes o factores de riesgo, podemos llegar a dividirlo básicamente en cuatro elementos. Los cuatro elementos en los cuales nosotros podemos llegar a dividir la parte de seguridad pueden ser: uno, las condiciones ambientales peligrosas; actos inseguros; riesgos por incendios y explosiones; y riesgos eléctricos. ¿Qué significa entonces esto? Si nosotros esos cuatro elementos lo vamos a llegar a ligar con con la definición que hemos dado hace un momento, entonces podemos decir, ¿no? Si nosotros tenemos, por ejemplo, condiciones ambientales peligrosas, lo que tenemos que hacer como parte de seguridad es prevenir esas condiciones ambientales peligrosas. De alguna manera necesitamos identificar las condiciones ambientales y poder controlar ese tipo de elementos, ¿no? Y cada uno de esos elementos se puede ir tranquilamente enlazando, si vale el término, con cada uno de los factores que estamos analizando en este punto. Actos inseguros también. En un trabajo siempre puede llegar a suceder que, dependiendo de la actividad que vayamos a desarrollar, se pueda generar algún tipo de acto inseguro, ¿no? El trabajo en alturas, todo aquello. Entonces son actos inseguros. Son necesarios, pero lastimosamente son inseguros. De una manera, esos actos inseguros lo que podemos hacer es prevenir, identificar cuáles son los actos inseguros y de alguna manera controlar los actos inseguros, ¿no? ¿Cómo podemos controlar? Básicamente es un tema muy aparte que vamos a llegar a tocar, que viene relacionado con lo que son los EPPs. Los elementos de protección personal son los únicos elementos que me permiten a mí controlar cualquier tipo de factor de riesgo dentro de una empresa o ambiente laboral. Muy bien. Otro de los elementos, y aquí ustedes van a participar, cuando estamos hablando nosotros todo lo referente con lo que son riesgos por incendios y explosiones, una de las mejores maneras de poder prevenir dentro del punto de seguridad industrial, ¿cómo sería? ¿Cómo yo podría prevenir? Si la seguridad industrial me dice que es un conjunto de actividades destinadas a prevenir, ¿cómo yo puedo prevenir un riesgo por incendio o explosión dentro de un ambiente laboral? A ver, ¿qué es lo que ustedes imaginan? ¿Cómo se puede prevenir un incendio? Licenciado, yo creía que sería por la implementación de extinguidores y la Muy capacitación bien. del personal. Uno podemos prevenir mediante... ¿Ya está bien? Bien.
Sobre todo me inclino por lo segundo que has dicho vos, sobre la capacitación de personal, porque una manera de, de- de la parte de incendios y explosiones, más que prevenir con los extinguidores nosotros controlamos, ¿verdad? Al momento de que suceda alguna explosión o al momento de que se genere de que se genere fuego, perdón, nosotros mediante los extinguidores y diferentes elementos podemos llegar a controlar. No prevenimos, estamos controlando. Una de las maneras de prevenir un riesgo por explosión o directamente por incendio sería mediante la capacitación, uno, de los trabajadores, número dos, mediante la orientación y manipulación de elementos explosivos, e inflamables. Y bueno, básicamente esos serían los puntos, ¿no? Para prevenir. Si una persona sabe manipular, si una persona tiene información sobre los riesgos que genera la manipulación, el uso de diferentes agentes que pueden generar explosión o son inflamables, entonces ahí nosotros estamos de alguna manera previniendo algunos de estos elementos. ¿Cómo podemos identificar? La única manera de poder identificar este tipo de elementos es mediante señalización, ¿verdad? Cuando nosotros estamos hablando un poquito más adelante, relacionado con todo lo que es la parte de la señalética, vamos a ver que en la parte de incendios, por ejemplo, nosotros tenemos diferentes tipos de señaléticas, ¿muy bien? En las cuales nos indica el tipo de incendio, el tipo de fuego, el fuego por si acaso, de adelanto les puedo indicar que se puede llegar a clasificar. El juego tiene sus diferentes tipificaciones, tiene sus métodos de control, no se usa extinguidores, hay diferentes tipos de extinguidores para diferentes tipos de fuegos, muy bien. Entonces, dependiendo del tipo de fuego, nosotros podemos llegar a controlar con un diferente tipo de extinguidor. No es lo mismo todos los extinguidores. ¿Estamos de acuerdo? Interesante. Riesgo eléctrico. Primeramente, ¿qué ustedes creen? ¿Qué ustedes creen cuando nosotros estamos hablando sobre el riesgo eléctrico? Automáticamente a sus mentes, ¿qué se les viene? Tal vez, licenciado, sería, no sé, morir a causa de una fuga de eléctrica, algo así, no sé. Ya está bien. Cuando estamos hablando nosotros de riesgo eléctrico, no necesariamente puede ser, ¿no? Que cables pelados o aquello, sino que estamos hablando sobre algún tipo de manipulación con altas cantidades, ya sea de intensidad de corriente o caso contrario con altas cantidades de tensión eléctrica, ¿no? De voltaje entre paréntesis. Entonces, hay diferentes tipos de trabajos, ¿no? En los cuales se puede llegar a generar o se puede llegar a tener riesgo eléctrico. El área de electricidad industrial, todo aquello. Inclusive en su área, ¿no? En la parte de electrónica, en algún momento podemos llegar a generar, a tener, a nosotros estar expuestos al riesgo eléctrico. Sin embargo, la diferencia entre electrónica y electricidad radica básicamente en ahí, ¿verdad? Al momento de empezar la carrera de electrónica, ¿qué les han dicho? ¿Les han dicho en algún momento cuál es la diferencia entre electricidad y electrónica? ¿Y por qué no ustedes de alguna u otra manera pueden estar expuestos a riesgo eléctrico? Pueden estar expuestos, ¿no? Pero en una cantidad baja. ¿Cuál será la diferencia entre electrónica y electricidad? Bueno, cuando estaba un poco escogiendo, revisé que la ingeniería eléctrica es una ciencia que estudia un voltaje alto, ¿no? Se trabaja con grandes máquinas o con fuentes de energía elevadas, como de hogares o edificios. Al contrario, la electrónica trabaja con fuentes de energía bajas, o sea, con un voltaje mínimo, tal vez de 10 o 5 voltios, o incluso Eh, tal vez hasta máximo, creo que 15 voltios. En algunos exactamente, casos, tal vez un poquito exactamente, más. tienes toda la razón. La diferencia básica entre electricidad, entre una rama, ¿no? De la electricidad y una rama de la electrónica, básicamente radica en las cantidades de tensión y de intensidad de corriente que maneja una y otra rama, ¿no? En la parte de electricidad como tal manejan altas cantidades de tensión y altas cantidades de intensidad de corriente. En cambio, en el área electrónica se maneja pequeños, ¿verdad? Pequeñas cantidades de intensidad de corriente y pequeñas cantidades de tensión. Que de igual manera eso no significa que nosotros no estemos expuestos a riesgos eléctricos. Podemos llegar a estar expuestos a riesgos eléctricos. Pregunta de antemano para todos ustedes. Cuando se genera, cuando se genera algún tipo de
de choque eléctrico, valga el término, ¿qué es lo que más le afecta a la integridad de un operario? ¿Le afecta más la intensidad de cociente o le afecta más la tensión eléctrica? ¿Qué creen ustedes? Cuando una persona lastimosamente sufre un accidente eléctrico, ¿qué es lo que le afecta más? ¿La intensidad de cociente o la tensión eléctrica al organismo del operario? La intensidad de corriente. Muy bien, ¿por qué razón? La intensidad no soporta nuestro cuerpo mucha intensidad de corriente, lo que causa que se queme por dentro, que suframos quemaduras. De manera física, ¿no? La intensidad Sí. de corrientes es el flujo de elec. Claro. Exactamente, y al momento de generar un flujo de electrones entre flujo y entre electrón y electrón, automáticamente se empieza a generar rozamiento. Cualquier cuerpo que genere rozamiento automáticamente va a generar aumento de K. Calor. Exactamente, entonces, a medida que se vaya pasando, a medida que vamos teniendo nosotros mayor cantidad de intensidad de cociente, lógicamente el flujo de electrones va a ser mucho más amplio y por lógica, perdón, el rozamiento entre electrones va a empezar a elevarse. Es por eso que cuando nosotros nos hacemos patear, entre comillas, ¿no? Cuando nos generamos un choque eléctrico, lastimosamente, ¿qué está pasando? Está pasando un flujo de electrones a través de nuestro cuerpo. Y como se está generando rozamiento entre estos electrones, lo que se está generando es un aumento de calor, provocando que internamente nuestro cuerpo empiece a quemarse. ¿Estamos de acuerdo? Así de sencillito. Muy bien. ¿Y entonces qué sucederá con la tensión eléctrica? La tensión eléctrica básicamente, ¿qué es? A ver, chicos. Disculpe, ingeniero, hay un micrófono que está haciendo mucho ruido. Por favor, chicos, los micrófonos que están encendidos, apáguenlo, por favor, ¿ok? Apaguen los micrófonos que están encendidos de cada uno de los que tengan. Al momento de que ustedes quieran hablar, al momento de que ustedes quieran intervenir en la clase, en ese momento conéctenlos. Pero por favor, después manténganlos apagados, ¿ok? Por favor, chicos, como favor les pido esto. Muy bien. ¿Estamos, verdad, todos? Sí. Listo, sigamos. Como pregunta personal, eh, para todos, ¿cuánta es la cantidad de intensidad de cociente que puede soportar nuestro cuerpo? Perdón, justo quería comentar, ¿no? Cuando estaba en colegio, ¿Sí? he visto cómo, ¿no? Algunos jóvenes de mi curso jugaban con los 220 voltios que salían haciéndose patear jugando, ¿no? Pero había uno de los muchachos que accidentalmente se echó a patear justo con esa misma cantidad de voltios y no, pues él ha empezado a convulsionar y ha sido muy diferente, así que no puedo decir exactamente cuánto, porque en algunas personas es mucho más fuerte la reacción al momento de sentir electricidad y en algunos es como esos otros jóvenes, ¿no? Que pueden estar un poquito más tranquilos. O sea, a algunos realmente les afecta bastante. Ok, está muy bueno tu aporte. Espero que vos no hayas jugado en el colegio con electricidad, ¿no? Porque no es chiste. Ah, no, el arco, todo eso era Muy bien. muy peligroso. Ok, chicos, para todos ustedes, ¿estamos de acuerdo? Un ser humano desde el punto de vista físico hablando, puede soportar básicamente desde los 220 hasta los 250 voltios. Cuando estamos hablando nosotros de tensión eléctrica, lógicamente depende mucho del tiempo de exposición, ¿verdad? Pero no es que tocamos los 220 y automáticamente nos mata, no. Dependiendo del tiempo de exposición, podemos llegar nosotros a sufrir algún tipo de daño, etcétera. Pero en teoría, una persona puede llegar a soportar de 220 a 250 voltios. Muy bien. Ahora, cuando estamos hablando nosotros de intensidad de cociente, varía. Podemos llegar a soportar desde 2.5 amperios hasta 16 amperios. Muy bien. De 2.5 hasta 16 amperios.
Es lo que el cuerpo humano puede llegar a soportar. Pero cuando yo les digo en este punto varía, varía depende de qué cosa. Ahí va una parte físico, fisiológicamente hablando. Dependiendo de la piel, ¿estamos de acuerdo? Porque al fin y al cabo nuestra piel se convierte como una especie de resistencia. Entonces ustedes saben que la piel, mientras más gruesa sea, tenemos una mejor cantidad, una resistencia más elevada. Entonces ahí, ¿qué sucede? Como resistencia nosotros no estamos dejando que pase una gran cantidad de flujo de electrones, ¿verdad? Entonces mientras mi piel sea un poco más gruesa, puedo yo llegar a soportar mayor cantidad de amperios. En cambio, si mi piel es mucho más delgada, yo soy más delicado desde la parte biológicamente hablando, desde la epidermis, todo aquello, entonces ahí máximo 2.5. Es por eso que algunos pueden llegar a tocar un pequeño cable y pueden sentir un cosquilleo, en cambio otros ya les está pateando, como se diría. Es para que ustedes tengan el dato al menos, ¿no? Desde el punto de vista de la tensión eléctrica de 220 a 250 voltios. Posteriormente a eso ya puede llegar a matarles, ¿no? Puede llegar a generarles incluso problemas cardíacos, incluso la detención del corazón. Y desde el punto de vista de intensidad de corriente hablando, el cuerpo humano puede llegar a soportar desde 2.5 hasta 16 amperios máximo. Muy bien. Y lógicamente en la parte de electricidad, 16 amperios es extremadamente poco. Entonces, es por eso necesariamente que deberíamos nosotros llegar a protegernos de cualquier tipo de riesgo eléctrico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende esta parte? Hola. Positivo, positivo docente. Perfecto. Ahora, cuando estamos nosotros hablando en este punto del riesgo eléctrico, de igual manera, ¿no? Tenemos que cumplir los 3 elementos para que ahí pueda entrar la parte de seguridad. Cuando estamos hablando nosotros de riesgo eléctrico, necesitamos dentro de nuestra empresa, dentro de nuestra actividad laboral, algún elemento que pueda prevenir. Necesitamos, hablando del riesgo eléctrico, algún elemento que pueda identificar. Y necesitamos nosotros dentro del riesgo eléctrico algún elemento que pueda controlar ese tipo de riesgo como tal, ¿verdad? Desde el punto de vista de la prevención, ¿yo cómo puedo prevenir algún tipo de choque o riesgo eléctrico dentro de mi actividad laboral? ¿Cómo podemos prevenir nosotros el riesgo eléctrico, el choque eléctrico? Buen día, ingeniero. Hola, ¿cómo estás? Adelante. Para prevenir cualquier así malversidad o problema eléctrico, en primera sería pues a veces verificar nuestros equipos si están aislados o funcionando correctamente. Posteriormente, siempre tratar de llevar implementos aislantes, ya sea guantes o los zapatos, implementos para construcción que ya están obligatorios hoy en día. Perfecto. Lo primero que has dicho es totalmente de acuerdo. Inclusive dentro de las bitácoras de trabajo que se genera dependiendo del tipo de ambiente de trabajo, ahí menciona, ¿no? Que antes de utilizar algún tipo de máquina, algún tipo de artefacto X, lo que se tiene que hacer es previamente una inspección. Puede ser algún tipo de cable que esté haciendo contacto con metal, etcétera, etcétera, etcétera. Y al momento nosotros de manipular, lastimosamente podemos llegar a generar algún tipo de accidente netamente eléctrico. La mayoría de las empresas, cuando estamos hablando desde el punto de vista eléctrico, tienen su respectivo supuesta atezamiento, tiene un nombre técnico, se me ha ido de la boca, perdón, de la lengua. Todos los elementos, todas las máquinas tienen supuesta tiesa, que es uno de los elementos básicos para prevenir cualquier tipo de choque eléctrico, ¿verdad? ¿Cómo identificamos nosotros algún tipo de riesgo eléctrico? Sencillo, a través de la señalética. Todo viene, la parte de identificación siempre viene relacionada con la señalética. Entonces ahí nosotros podemos ver qué tipo de peligro se puede generar a través de algún tipo de elemento, máquina, todo aquello, pero todo viene relacionado a través de la señalización, nada más. Tanto para parte de incendios, agentes químicos, biológicos y demás, tiene su definición, su identificación a través de señales, a través de señalética, lo único. ¿Y cómo podemos controlar el choque eléctrico? Como dice su compañero, ¿verdad? Mediante la utilización de algún tipo de prenda de elemento de protección que sea netamente, si bien aislante, o también puede ser de alguna u otra manera un elemento que no genere que no sea tan conductivo, ¿no? Entonces ahí tranquilamente podemos llegar a ver que la mayoría de los trabajadores que se dedican a la parte eléctrica trabajan con ropa, específicamente en tela jean, que no es para nada conductora, ¿verdad? Luego tenemos
zapatos de trabajo, todo aquello que de alguna manera también vienen con plantas de goma que no son conductoras. Entonces, diferentes elementos de poder prevenir, identificar y controlar. Pregunta de examen. ¿Qué es la seguridad industrial? Es un conjunto de actividades que previenen, identifican y controlan algún tipo de riesgo dentro de una empresa o actividad laboral, ¿verdad? ¿Cuáles son los 4 elementos o los 4 factores de riesgos básicos que hay dentro de una empresa, dentro de cualquier tipo de actividad? Las condiciones ambientales peligrosas, actos inseguros, riesgos por incendios y riesgos eléctricos. Muy bien. Sobre esta diapositiva, sobre la explicación que hemos brindado, ¿alguna duda o alguna pregunta que ustedes tuviesen? O tal vez tienen algo para complementar o que quieran comentar. Hola. Ah, perdón, docente. Creo que somos muy tímidos. Adelante, chicos. No, Como está muy les digo, claro. no se sientan, no se sientan, no sé si el término es intimidados, no se sientan presionados, nada por el estilo. Como han visto, yo me expreso de manera libre, todo aquello, de una manera mucho más amigable. Entonces, de igual manera ustedes, pero lógico, siempre, ¿no? En el marco del respeto. Cualquier duda, cualquier inquietud, inclusive cualquier comentario que quieran hacerlo, háganlo, chicos, no se sientan mal, no sé, apenados, no se sientan tímidos. Háganlo, muchachos, estamos al fin y al cabo para aquello, ¿no? Para, para compartir y conversar. ¿Ok? Entonces, si no hay ninguna duda o no hay ninguna pregunta con referencia a esta parte, entonces yo voy a seguir. ¿Ok? ¿Les parece? Sí, sí. Perfecto, entonces sigamos. Ingeniero, una preguntita. Adelante. ¿Me podrías repetir de nuevo la parte en donde dijo de la pregunta de examen? Por favor. Solamente para Bien, grabar bien, bien. la definición. Está muy bien. Pregunta de Gracias. examen. Bueno, más que pregunta de examen, va a ser una pregunta que va a entrar, ¿no? Dentro de lo que son nuestras evaluaciones, para que ustedes tengan para que puedan conocer también aquello. Yo les voy a mencionar qué es seguridad industrial y lo único que ustedes me tienen que responder, que es un conjunto de actividades que previenen, identifican y controlan algún tipo de riesgo en el trabajo, nada más. ¿Muy bien? La seguridad es eso, no es un conjunto de actividades que previenen, controlan e identifican riesgos potenciales dentro de alguna actividad laboral, nada más. Y en función de esos riesgos, nosotros podemos ir analizando los factores, ¿no? Condiciones ambientales peligrosas, actos inseguros, no sé, riesgos por incendios, riesgos eléctricos y demás, son elementos que se los considera como factores de riesgo. Y en función de esos factores de riesgo es que nosotros posteriormente tenemos que llegar a identificar, ¿no? A controlar y prevenir en función a lo que nos menciona la seguridad como tal. ¿Ok? Entonces ya saben la primera pregunta del examen o al menos del repaso. Sigamos. Otro de los elementos que nosotros habíamos visto o que tenemos que hacer énfasis es la parte de la ergonomía. Muy bien. Cuando estamos hablando nosotros de ergonomía, lo único que tienen que tener ustedes en cuenta es lo siguiente, ¿no? Es cómo el operario, cómo el hombre se adapta, en este caso, a su ambiente laboral. Mi ambiente laboral puede ser dentro de un ambiente cerrado, dentro de un ambiente abierto, o inclusive puede ser dentro de la operación y utilización de algún tipo de maquinaria. Entonces, cuando estamos hablando nosotros de ergonomía, lo único que ustedes tienen que tener en su mente es la manera de que el hombre, el trabajador, se adapte a su ambiente laboral. Bien, si el hombre, el trabajador, se adapta de manera correcta a su ambiente laboral, automáticamente el desempeño laboral que tiene este va a ser más óptimo, va a ser mucho mejor. Muy bien, mientras más adecuado, mientras más seguro sea el ambiente laboral en la cual un hombre va a estar en su puesto de trabajo, créanme que su integridad, tanto física, salud, etcétera, va a ser mucho mejor. Muy bien, no va a tener ningún tipo de carga psicológica, no va a tener ningún tipo de carga física, etcétera, y por ende el trabajador va a rendir de una manera mucho más oportuna, mucho más favorable, mucho más óptima. Entonces, ¿qué es la ergonomía? Básicamente es la adaptación del hombre a su puesto laboral. Muy bien, para que éste tranquilamente pueda desarrollar un trabajo óptimo. ¿Estamos de acuerdo? En este momento, ustedes ahí, su actividad es
estudiar. En este momento su actividad es estar atento a la presentación. Ergonómicamente, para que ustedes tengan una mejor asimilación, para que ustedes tengan una mejor, un mejor entendimiento, si voy el término, con referencia a lo que estamos hablando, cómo debería ser su ambiente de estudio, su ambiente laboral, entre comillas. Ergonómicamente, ¿cómo deberían estar ustedes en este momento? Tal vez si no entendí mal es que, no sé, estando enfrente de un ordenador, bueno, en este caso, ¿no? Por la pandemia, estando enfrente de un ordenador, sentados con los requerimientos que serían tener una cámara, tal vez un micrófono, algo así. Interesante. Cuando una persona está sentada frente a algún tipo de computador, etcétera, lo más importante sería la postura, ¿no? Si lastimosamente yo estoy sentado en un respaldo que es rígido, yo voy a llegar a tener algún tipo de problema netamente con la de espalda o caso contrario con la columna, ¿verdad? Entonces, de esa manera, yo voy a estar concentrado primeramente en el dolor que me está quejando y no así en mi trabajo. En cambio, si yo tuviese un respaldar mucho más ergonómico que se adapte a mi columna vertebral, lógicamente yo ya no voy a estar pensando en aquello y mi mente solamente va a estar concentrado específicamente en el trabajo. Entonces la ergonomía es eso, cuando el trabajador se siente de manera óptima, se siente óptimo dentro del área de trabajo en el cual está, este puede llegar a desarrollar, puede llegar a trabajar de mejor manera. En cambio, si yo vengo a trabajar en un lugar donde lastimosamente el ambiente es pesado, no sé, estoy en contacto con elementos nocivos, tóxicos para mi salud, etcétera, 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 yo tranquilamente ahí puedo llegar a tener dos problemas, ¿no? Problemas netamente psicosociales que me van a afectar tanto en la parte psicológica, emocional, todo aquello, como en la parte física. Entonces, si yo mezclo esos dos elementos, si yo voy a llegar a conjuncionar esos dos elementos, lastimosamente, ¿cuál va a ser el problema? Que yo no voy a rendir bien como trabajador. Entonces, por lógica, por normativa, todas las empresas deberían estar en la obligación de dar las condiciones a los trabajadores para que estos, primeramente, puedan estar bien física y psicológicamente, y segundo, para que puedan responder bien a las exigencias laborales. ¿Se cumple aquello en nuestro país? Al menos en los países que no son industrializados, lastimosamente no. Son muy pocas las empresas que manejan este tipo de sistema, la parte ergonómica. Pero está dentro de la legislación boliviana, dentro de la legislación internacional, que ustedes puedan llegar a solicitar ambientes laborales óptimos para el desarrollo de su trabajo a los respectivos administradores, empresarios o dueños en todo caso de las diferentes empresas. ¿Bien? Entonces, ergonomía, la adaptación que tiene el trabajador, el hombre, a su puesto de trabajo. Si el puesto de trabajo tiene todas las condiciones, el hombre tranquilamente, el trabajador tranquilamente puede desarrollar de mejor manera el trabajo en específico que viene desarrollando en la empresa, etc. Muy bien, la adaptación del trabajador a su puesto de trabajo. En otras palabras, eso para nosotros es ergonomía. Muy bien. Perfecto. Una de dos, o explico muy bien o no están entendiendo nada, ¿verdad? Quiero pensarlo primero, entonces. No, no está bien, Vic. Para todas las personas, para todas las personas que van llegando recién, jóvenes señoritas, por favor, en el chat vayan poniendo su nombre completo, cosa de que esto me va a generar automáticamente la lista. Muy bien. A todas las personas que se están uniendo, por favor, vayan poniendo su nombre completo en el chat para que una vez finalizada la clase, la grabación automáticamente me genere la lista. ¿Estamos de acuerdo? Listo, muchas gracias. Sigamos. Ahora, cuando estamos hablando nosotros de la parte de salud, porque habíamos visto, ¿verdad? ¿Se recuerdan? La salud se dividía en 5 elementos. Vamos a ver aquí a continuación. Ok. Áreas de la salud, ¿verdad? La medicina del trabajo, ya lo hemos hablado, la higiene también, la seguridad industrial, acabamos de hablar, de la ergonomía de igual manera, y ahora nos falta el último elemento que viene siendo parte de la salud ocupacional, que son los factores netamente sociales. ¿Bien? Cuando estamos hablando nosotros de factores sociales, básicamente estamos hablando de elementos que de alguna u otra manera generan tensión dentro del trabajador.
Los factores sociales podemos llegar a dividirlos de la siguiente manera. El primero, cuando estamos hablando de un factor social, lo que estamos hablando es de un estudio, uno, de las características básicas, que engloban directamente a un trabajador a tener un elemento, a estar tenso, en otras palabras. Muy bien. ¿Cuáles son las características del trabajo para que un trabajador se sienta tenso? ¿Cuáles son esos elementos? ¿Cómo son las características del trabajo para generar tensión dentro de una persona? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuáles son las características para que esa persona se sienta tensa? Segundo, cuando nosotros tenemos las características, lo que tenemos que ver, ¿cuáles son las acciones? ¿Cuáles son las acciones? ¿Cómo reacciona o cuáles son los elementos en base a lo que reacciona un trabajador a estas tensiones? Muy bien. O sea, la reacción del trabajador desde un punto de vista psicológico, desde un punto de vista fisiológico, todo aquello. Y finalmente, ¿cuáles son los resultados de estar expuesto a ese tipo de niveles de tensión? Un trabajador, al estar expuesto a niveles de tensión, puede llegar a tener o puede llegar a sufrir algún tipo de enfermedad laboral, algún tipo de enfermedad física, algún tipo de perturbación mental, e inclusive hasta algún tipo de disfunción en su conducta, ¿no? Entonces, los factores sociales, básicamente lo que estudian son factores de tensión del trabajador dentro de su ambiente laboral. ¿Cuáles son las características para que una persona esté tensa dentro de su ambiente laboral? ¿Cómo reacciona esta persona física, psicológicamente a estos factores de tensión? Y finalmente, ¿cuáles son los resultados de estar expuesto a estos factores de tensión? ¿Bien? Puede ser de alguna u otra manera explicado desde ese punto de vista. Yo les hago la siguiente pregunta. Un factor físico, algún tipo de enfermedad física, tranquilamente puede llegar a generar algún tipo de cambio netamente en la parte psicológica. ¿Qué opinan ustedes? Una enfermedad, algún tipo de daño físico, puede llegar a afectar algún tipo de factor psicológico en el trabajador, en una persona, ¿sí o no? Adelante. Licenciado, ingeniero, perdón. Yo tenía un compañero de trabajo que se fue a farrear en el 16 de julio y estuvo en una pelea. Entonces le dieron un golpe en la cabeza muy fuerte. Fue hospitalizado, todo lo demás. Entonces pasaron unos 2 meses, volvió al trabajo y, bueno, por el golpe en la cabeza se volvió un poco más intratable. Era más alterado, respondía muy fuerte a alguna recomendación que se le hacía, etcétera. Entonces, como usted dice, sí afecta bastante. Interesante tu ejemplo. Yo les voy a hablar desde el punto de vista netamente vivencial, muy bien, desde la vivencia. Les estoy hablando de hace unos 7 años atrás, más o menos, por el 2013 y demás. Cuando yo estaba haciendo las prácticas en una empresa, sucede lo siguiente. Nosotros estábamos bastante expuestos a lo que era la intensidad sonora, ¿bien? A altas cantidades de decibeles. Entonces, ¿qué llega a suceder? Uno, la característica del trabajo primeramente, ¿no? Era un trabajo bastante pesado desde el punto de vista físico hablando, porque la cantidad de intensidad sonora a la cual nosotros estábamos expuestos era alto. Entonces, nosotros podíamos notar, o los que nos rodeaban podían notar, que al momento de finalizar nuestra labor, uno, primeramente como trabajadores, nosotros nos sentíamos un poco aturdidos, mareados, primeramente. Ahí tenemos una reacción netamente física. Pero los otros compañeros de trabajo podían notar que había un cambio directamente en nuestro humor. Entonces, más agresivos, todo aquello. Bueno, esa era la primera impresión que la mayoría de los compañeros tenían en ese momento. Bien, tenían en ese momento. Y posteriormente ya yo me he salido todo aquello y me he encontrado con un compañero, ya estoy hablando de hace 2 años atrás, en la calle, todo aquello, que había quedado parcialmente sordo.
específicamente del lado derecho. Estaba usando audífono, era joven y estaba con audífono. Entonces, ahí yo puedo inferir lo siguiente, si ustedes se dan cuenta. El sentido del oído, físicamente hablando, fisiológicamente hablando, tiene la capacidad de poder controlar no solamente, ¿verdad?, todos los sonidos y demás, sino que este viene relacionado con 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 la orientación, si vale el término. No, sí, con la orientación. Entonces, ¿qué sucede? Cuando una persona es expuesto a altos niveles de sonido, a altos niveles de intensidad sonora, o tal vez un golpe, un sonido fuerte de golpe, automáticamente nosotros perdemos nuestro sentido de orientación, perdemos el equilibrio, ¿sí o no? ¿Les ha pasado eso alguna vez? Si ustedes caminan con los oídos tapados, con los oídos cerrados, todo aquello, perdemos el sentido del equilibrio y el sentido de orientación. Nos sentimos mareados. Y segundo, psicológicamente está comprobado que una persona que pierde parcialmente el sentido del oído, desde el punto de vista fisiológico hablando, también tiene problemas netamente psicológicos. ¿En qué sentido? No problemas, alteraciones psicológicas. Se hacen un poco más malhumoradas, son un poco más, entre comillas, de negones. Es por eso entonces que desde ese punto yo veía esa relación, ¿no? Lastimosamente, fisiológicamente, una de las acciones al estar expuesto a altos niveles de intensidad sonora es primeramente, fisiológicamente hablando, como menciona ahí, es la desorientación y sentirnos mareados. Y segundo, lo que dice su compañero, podemos llegar a tener un cambio netamente desde el punto de vista psicológico. Es por eso, no sé si les ha pasado. Hay muchas personas, lastimosamente, que son sordomuditas, que tal vez tienen un carácter un poco más, son más reacias, si vale el término, ¿no? Parecería que en todo momento estuviesen enojadas, todo aquello. Pero esto había estado comprobado psicológicamente y fisiológicamente, que a medida que gradualmente nosotros empezamos a perder un sentido, en este caso el sentido del oído, también se empieza a generar algún tipo de alteración desde el punto de vista social. Entonces es por eso que en una empresa deberíamos ver aquello, ¿no? La parte psicológica puede estar relacionada con la parte física, totalmente proporcional o inversamente proporcional. La parte física puede estar relacionada con la parte social. ¿Alguna vez les ha pasado eso? Cuando han tenido o han estado expuestos a altas cantidades de intensidad sonora, ¿se han sentido mareados? ¿Se han sentido desorientados? Sí, sí. Se dan cuenta. Entonces, ¿cuál es la característica? Los factores de tensión de nuestro ambiente laboral tranquilamente pueden llegar a repercutir desde el punto de vista social, psicológico y desde el punto de vista físico. Entonces, tranquilamente yo puedo llegar de alguna manera a relacionar problemas psicológicos con problemas netamente fisiológicos. Entonces, en ese caso o en ese sentido, ahí tranquilamente yo tengo que de alguna manera evitar estos elementos, estos factores de tensión. Muy bien. Y posterior, lo que me dice aquí, ¿no? ¿Cuál sería una situación o cuál sería un resultado a una exposición prolongada? Enfermedades físicas, lo que ya les había hablado, parciales o totales, algún tipo de perturbación mental y algún tipo de conducta totalmente negativa para con mi entorno, no necesariamente laboral, sino con mi entorno familiar y con mi entorno social. Entonces, son elementos, ¿no? Que de alguna u otra manera tratan de generar que mi mente cambie en función a donde yo vaya a trabajar. Entonces, en otras palabras, los problemas físicos que podemos llegar a nosotros, que podemos nosotros llegar a tener en un ambiente laboral, tranquilamente lo podemos llegar a relacionar con cambios o alteraciones psicológicas. Bien, ¿se comprende esa parte? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que tengan?
¿No hay ninguna duda, no hay ninguna pregunta, estimados estudiantes? No. Muy bien, sigamos entonces. Dentro de todo lo que estamos viendo o dentro de todo lo que hemos llegado a ver, hay algunos puntos que tenemos que tener en consideración o que debemos considerar. Muy bien. Vamos a ver cuáles son esos puntos que debemos considerar dentro de lo que es la parte de salud y de seguridad en nuestro ambiente laboral. Empecemos. Uno, independientemente cuál es nuestro campo laboral, independientemente cuál es nuestra ocupación, nuestro ambiente laboral, la idea de la salud y de la seguridad en el trabajo es básicamente llegar a tener un bienestar social. Cuando estamos llegando nosotros a hablar de bienestar social, básicamente hablamos de salud y seguridad. ¿Muy bien? ¿Qué significa esto? Que nosotros debemos llegar a tener salud mental, seguridad física, salud física, y de alguna manera estar protegidos mentalmente. Muy bien. Entonces, la seguridad social, independientemente de nuestra área de trabajo, básicamente busca eso, el bienestar del trabajador. El bienestar desde el punto de vista de la salud y el bienestar desde el punto de vista de su integridad o seguridad. Independientemente, sea esta mental o sea esta física. Lo que busca o lo que se busca es el bienestar del trabajador. Muy bien. Un punto que tenemos que tener en consideración, lastimosamente, son que las malas condiciones en un ambiente pueden llegar a influir bastante en la salud y en la seguridad de los trabajadores. Si nosotros estamos trabajando o operando en ambientes con condiciones totalmente negativas, malas, tranquilamente nosotros podemos llegar a generar o podemos llegar a contraer dos elementos. Podemos llegar a contraer una enfermedad profesional o una enfermedad laboral o caso contrario un accidente de trabajo. ¿Bien? Entonces, las malas condiciones ustedes tienen que denunciarlas. Uno, ¿por qué razón? Desde el punto de vista de seguridad, es por el bien. Y número dos, básicamente es por mantener o proteger nuestra integridad. ¿Estamos de acuerdo? Las malas condiciones de trabajo, sean desde el punto de vista social, físico, todo aquello, tienen que denunciarlas. ¿Estamos de acuerdo? 3. Unas condiciones de trabajo, como dice ahí, ¿no? Insanas o inseguras, pueden darse en cualquier parte. Tanto si el lugar de trabajo es un recinto cerrado, como si es un recinto al aire libre. No importa si nosotros estamos trabajando en un recinto cerrado, o no importa si nosotros estamos trabajando en un lugar totalmente abierto. Las condiciones de trabajo siempre tienen que ser seguras. ¿Estamos de acuerdo? Porque yo trabajo en un lugar totalmente abierto, no significa que yo esté trabajando en un ambiente seguro. Porque yo esté trabajando dentro de una oficina encerrado en 4 paredes, no significa que yo esté trabajando en un ambiente seguro, o dentro de un ambiente sano. ¿Muy bien? Entonces, los ambientes de trabajo inseguros e insanos pueden darse inclusive cuando el ambiente es cerrado, cuando un ambiente es abierto, todo aquello. Cuando los recintos, en todo caso, ¿no? Son cerrados o son abiertos, igual o independientemente, también pueden llegar a generar o también pueden llegar a darse condiciones insanas o caso contrario inseguras. ¿Muy bien? Otro. Unas malas condiciones laborales, dice, no pueden influir en el entorno en el que viven los trabajadores. Lo cual quiere decir que los trabajadores, sus familias u otras personas de la comunidad y el entorno físico que rodea el lugar de trabajo pueden correr riesgo de verse expuestos a los riesgos que hay en el lugar del trabajo. ¿Qué significa esto? Que independientemente de donde nosotros lleguemos a trabajar, tenemos que tener cuidado de que el riesgo laboral que nosotros estamos teniendo no afecte a otras personas. No afecte a nuestro entorno familiar, no afecte a nuestro entorno social, o caso contrario, no afecte a terceros. ¿Estamos de acuerdo? Si yo voy a llegar a desarrollar un trabajo, este trabajo tiene que ser lo más seguro posible. Uno, para que no afecte, primeramente, a mí como persona, mi integridad, y segundo, para que no afecte a otra persona que puede estar alrededor de mi ambiente laboral. ¿Muy bien?
Un caso bien interesante, y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Es lo que ha sucedido hace 2 semanas en una construcción aquí en la Ciudad del Alto. Bueno, no es hace unas 2 semanas, les miento, es ya tiempo atrás, es tiempo atrás. No sé si ustedes han escuchado en algún momento de un accidente que lastimosamente ha pasado en el multicine de la Ciudad del Alto, donde una señora junto con su pareja, con su esposo, si mal no me equivoco, estaban entrando o estaban saliendo de estas instalaciones, y estas instalaciones aún en ese momento seguían en construcción, en etapa de construcción. Y si mal no me equivoco, le ha caído un material de construcción. No sé si era una, una base de yeso o algo por el estilo, era una base de metal. ¿Han escuchado ustedes aquello? Sí, licenciado, era su jefa de mi hermano. ¿Se dan cuenta entonces ahí en ese punto qué sucede? Lo que les menciono acá, el riesgo laboral siempre va a estar, el riesgo laboral siempre va a estar presente, ¿no? Entonces, ¿qué llega ahí a pasar? Lo que me dice, si yo voy a llegar a trabajar, siempre va a haber un riesgo, pero yo tengo que tratar de minimizar ese riesgo para que no afecte a mi entorno. Si yo estoy trabajando, en este caso, desde el punto de vista de la construcción, yo tenía que haber alertado, o al menos tenía que haber tenido control, uno como operario y dos como empresa, para que algún tipo de accidente no lastime o no genere daño a otra persona, a un tercero. Y en este caso, ¿qué ha sucedido? Lastimosamente, lo que hemos generado ha sido que al momento de construir estamos generando riesgo. Y lastimosamente este riesgo ha generado que esta persona que lastimosamente estaba entrando o saliendo sufra un accidente, afectando ahí, ¿no?, a la persona. Entonces, independientemente del tipo de trabajo que ustedes tengan o vayan a desarrollar, hagan que este no afecte a ustedes primeramente, no afecte a su entorno familiar, puede ser social, psicológico, y no afecte a terceros, no afecte al entorno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay un claro ejemplo, como dice su compañera, entonces ella conoce un poco más del hecho. Entonces hagan aquello muy bien, que el ambiente o el trabajo que ustedes realicen no afecte a otras personas. ¿Estamos de acuerdo? Otro. Cuando estamos hablando nosotros de riesgos, todas las empresas, todos los dueños de empresas y demás tienen la responsabilidad moral y específicamente jurídica de mantener protegido a los trabajadores. Hay leyes, hay reglamentos y hay normativas que tienen que hacerse cumplir por parte de los trabajadores y caso contrario, tiene que cumplir el empleador hacia sus trabajadores. Entonces, los trabajadores, empleadores, ellos tienen que cumplir toda la normativa que hoy en día se exige mediante la reglamentación y legislación boliviana. ¿Estamos de acuerdo? Un caso lastimosamente que ha sucedido hace un par de días. No sé si ustedes han escuchado de un accidente que ha habido en de la empresa Totes en el teleférico. ¿Han escuchado aquello lastimosamente donde el trabajador ha perdido la vida de la empresa de limpieza? ¿Cuál era el problema aquí? Que lastimosamente la empresa no les ha dotado del elemento o del material, en este caso de protección personal adecuado. Y si mal no me equivoco, por una caída, algo por el estilo, el trabajador ha perdido la vida. Entonces, jurídicamente y responsabilidad es netamente de la empresa. La empresa que está prestando o que da algún tipo de servicio tiene que mantener a sus trabajadores totalmente prevenidos, tiene que controlarlos y de alguna manera tiene que garantizar el trabajo que ellos vayan a realizar. Muy bien, entonces hay normativas. En esta semana les voy a pasar a cada uno de ustedes, al grupo de Classroom, a la clase en Classroom, la legislación boliviana con referencia a lo que es la parte de trabajo, con referencia a lo que es la reglamentación de normativas de seguridad para trabajadores. Muy bien, para que ustedes puedan tener también ahí el sustento legal correspondiente. Otro, como menciona ahí, ¿no? En todo el mundo dice que son frecuentes todos los accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo. En el mundo son frecuentes. Y lastimosamente, estos pueden llegar a generar consecuencias negativas, directas o indirectas, a los trabajadores y a sus familias. Un solo accidente o una mera enfermedad puede acarrear enormes pérdidas para los trabajadores y empleadores. ¿Qué opinan en este punto ustedes? ¿Será que si lastimosamente yo me genero o yo llego a tener un accidente o caso contrario una enfermedad profesional,
este elemento también va a llegar a afectar a mi familia. ¿Qué opinan ustedes? Si me dicen sí, argumentenme por qué. Yo creo que sí. Bueno, ¿por qué? Porque si yo sufro un accidente laboral, entonces mi familia directamente queda afectada, porque si es un accidente muy grave, voy a dejar de percibir un salario. Eh, Psicológicamente mi familia muy afectada, y si tengo hijos peor. Entonces, bueno, sí, sí, eso. Perfecto. Desde el punto de vista físico, cualquier tipo de enfermedad o accidente ya es un punto de preocupación, ¿verdad? Ya es sinónimo de preocupación. No solamente preocupación para mí, sino para mi familia. Y ahí viene lo psicológico. El que una persona que lastimosamente ha sufrido algún tipo de daño en su trabajo, pues no es solamente para esa persona entre comillas, el dolor o el sufrimiento, socialmente hablando, psicológicamente hablando, perdón, sino que automáticamente esto arrastra, ¿no? Un sinfín de elementos o componentes. La familia, por lógica. Ustedes saben, cuando un miembro de la familia tiene algún tipo de daño, algún tipo de enfermedad, etcétera, etcétera, automáticamente lo que baja ahí es la moral, entre comillas, lo que baja ahí es un poco las ganas, psicológicamente hablando de una familia. Entonces ahí nosotros tenemos un punto de negatividad. Entonces psicológicamente cuando alguien de mi familia está mal, automáticamente pues, uno se siente mal. Y ahí automáticamente empezamos nosotros a desmotivarnos, diferentes elementos desde el punto de vista psicológico que se pueden llegar a desglosar. Cuando estamos hablando lo que dice su compañero desde el otro punto también, imagínense que yo me accidento o uno de ustedes se accidenta, Dios no quiera, en su ambiente laboral, lógicamente están impedidos, todo aquello y demás, pero como menciona su compañero, esto hasta la familia. Imagínense que solamente era una persona la que se encargaba de generar el sustento a la familia, entonces es una cadena, ¿no? Se forma una especie de cadena. Es por eso entonces mejor estar prevenidos en un ambiente laboral, porque cualquier tipo de accidente, cualquier tipo de enfermedad, es una cadena que arrastra, ¿no? Es como una especie de bola de nieve que va generando más y más y más elementos que a la postre pueden o no pueden llegar a ser controlables. Entonces, tienen que tener en cuenta ustedes aquello. Es por eso que es bueno que ustedes sepan toda la parte de reglamentación, toda la parte de normativas, para que ustedes también puedan hablar con las personas con las cuales están a cargo o bajo las cuales ustedes están a cargo, para que tranquilamente puedan hacerles conocer sus preocupaciones y puedan tener un sustento legal, ¿no? En algún momento. Muy bien. Otro punto, dice, ¿no? Los programas eficaces de salud y seguridad en el lugar de trabajo pueden ayudar a salvar vidas de trabajadores al disminuir riesgos y consecuencias. Los programas eficaces también pueden tener consecuencias positivas en la moral y en la productividad de los trabajadores y ahorrar mucho dinero a los empleadores. Dentro de este punto, dentro de lo que son programas eficaces de salud y seguridad, tranquilamente yo puedo hablar de lo que son los famosos simulacros, que al fin y al cabo son programas en función de algún tipo de actividad que pueda generarse a futuro, ¿verdad? Entonces, si yo tengo programado, si yo tengo controlado cómo manejar, no sé, algún tipo de elemento de salud, algún tipo de protocolo de seguridad, etcétera, lo que yo puedo hacer de alguna manera es disminuir algún riesgo que pueda suceder más adelante y con lógica sus respectivas consecuencias. Entonces, una de las maneras tal vez de poder generar programas eficaces de salud y demás es mediante la utilización de algún tipo de simulacro, algún tipo de programa que me permita a mí tener charlas, concientización de los trabajadores, todo aquello. Aunque lastimosamente para la empresa esto genere pérdida económica, ¿no? Pero un empresario de verdad no lo ve eso como pérdida, sino lo ve directamente como inversión. Porque en función de esto, tranquilamente puede llegar a usarse varios costos, etcétera, gastos de salud, no sé, de hospitalización, todo aquello. Basta que yo haga un programa para poder tener control o para poder de alguna manera disminuir algún tipo de riesgo en mi trabajo, entonces ahí yo ya estoy generando un poco de ahorro a la empresa.
Entonces, mucho depende del tipo de vista, ¿no? El tipo de visión que tiene en este caso el empleador o el empresario. Muy bien. Muy bien. Con esto vamos a acabar. Algo que ustedes que tienen que conocer, datos netamente estadísticos, es que en todo el mundo, sean países industrializados, sean países en proceso de industrialización, etcétera, siempre hay accidentes. Muy bien. En el mundo siempre se van a presentar accidentes. Y un dato bien interesante, en el mundo se presentan por lo menos 120 millones de accidentes laborales. ¿Estamos de acuerdo? 120 millones de accidentes se generan dentro de un ambiente laboral, de los cuales lastimosamente, como ustedes pueden leer ahí, 200.000 son mortales. ¿Qué significa esto? Que de esos 120 millones de accidentes que se generan en el ambiente laboral, lastimosamente 200.000 acaban con muerte del trabajador. Un dato para que ustedes lo conozcan. Bien. En los países en desarrollo, en este caso en los que no están todavía industrializados, son donde más se generan accidentes. A diferencia de los países industrializados, ¿no? Lo que aumenta de alguna u otra manera el tener algún tipo de programa de salud, algún tipo de programa de seguridad, etcétera, para tratar de prevenir esos problemas o para tratar de prevenir esos accidentes como tal. Y aquí viene la pregunta, ¿por qué razón será que en los países que todavía no están industrializados, que están en vías de desarrollo, tienen mayor cantidad de accidentes a diferencia de los países que están industrializados? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál será la lógica? Ingeniero, muy buen día. Hola, ¿cómo estás? Adelante. Yo, lamentablemente, por desgracia, este problema de seguridad industrial surge mayormente casi en la mayor parte de Latinoamérica, pero es tanto por culpa tanto del empleado como del empleador. El empleador por ahorrarse muchos costes y demás situaciones, hasta compra arneses o equipo de seguridad simplemente de tercera o pucha de muy dudosa calidad. Y también es parte del empleado porque hay veces en las que hay instituciones que te obligan, o que, aunque no lo crea, que te dotan así de implementos de seguridad de primera, pero al individuo no le da la gana, así sinceramente, con toda la palabra, no le da la gana de utilizarlo, que dice que le fastidia o le molesta o que no puede trabajar cómodamente puesto con el implemento de seguridad. Es bastante interesante lo que mencionas porque tal vez podemos nosotros hablar en ese sentido de la famosa viveza criolla, ¿no? Al menos en los países en vías de desarrollo, pucha, nos sentimos, creo que de alguna u otra manera sobrevaloramos las normativas de seguridad y en general en todo, ¿no? En todo. No seguimos una reglamentación, no seguimos un orden establecido. Bien interesante. Un ejemplo bien clarito. El famoso caso del semáforo, ¿no? En países de Europa, todo aquello, inclusive en algunos países de aquí de Sudamérica, cuando el semáforo está en rojo, por más de que en un cruce no haya autos, no haya nada, el conductor sigue estacionado ahí hasta que esté en verde y recién empieza a partir. En cambio, que llega a suceder aquí en Bolivia cuando el vehículo, cuando está en rojo todavía vemos, ¿no? Mucho si el vehículo está lejos, no está lejos, todo aquello, y seguimos metiéndole, imprimiéndole velocidad. Entonces ahí lastimosamente podemos darnos cuenta que nosotros no seguimos la reglamentación, no seguimos la normativa. Nos creemos que estamos por encima de la normativa. Nos creemos que estamos por encima de la reglamentación. Y ahí nosotros tranquilamente eso podemos llegar a adoptarlo como la famosa viveza que les decía, ¿no? Pero no es así. Es por eso que esos países desarrollados, todo aquello, vienen, pues siguen una reglamentación, siguen un orden establecido. Y en función de eso somos lo que son. En cambio aquí nosotros no. Y no digo aquí, digo a nivel general en Latinoamérica, tal vez nos falta un poco de aquello, ¿no? Un poco de disciplina, un poco de reglas. En algún momento decía un docente que conocía, decía, ¿no? El día en que en Bolivia un automóvil a las 3 de la mañana
esté en rojo y parado hasta que pase en verde, ahí todavía hay una esperanza de que podamos llegar a cambiar. El día que a las 3 de la mañana un automóvil respete el semáforo, ahí todavía hay oportunidades, ¿no? Entonces, lastimosamente, eso nos diferencia un poco con otros países, ¿no? Que ya están desarrollados. Entonces, de alguna u otra manera, desde el punto de vista de la seguridad hablando, respetemos siempre la normalización, respetemos siempre las normativas. Uno, no por mí, no por nadie, sino háganlo por ustedes. Porque ustedes han visto que si se genera algún tipo de enfermedad, algún tipo de accidente en sus familias, perdón, a ustedes, eso conlleva un conjunto, ¿no? Es como una cadena, ¿verdad? Que va arrastrando diferentes elementos familiares, sociales, etcétera. Entonces, cuídense, sigan las normativas, sigan las reglas, que al fin y al cabo están para cumplirse, ¿no? Si no, pues todo sería una pandemonio, ¿no? Todo sería netamente un caos. Muy bien. Otro de los puntos que tenemos que considerar es que en el mundo conocemos de bastantes enfermedades profesionales que se dan por el tiempo de exposición y que afectan de diferentes maneras a las personas. Pero lastimosamente, al día de hoy, no se genera, ¿no? No podemos darle una solución de manera completa, de manera total. Y en el mundo aún siguen siendo problemas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué significa esto? Que conocemos nosotros de enfermedades, todo aquello, pero aún así seguimos metiéndole. Sabemos que son problemas en el mundo, pero aún así seguimos metiéndole. Lastimosamente es parte tal vez de la actividad laboral que desarrolla cada uno, que vaya a desarrollar cada uno, pero la idea sería tratar de prevenir, ¿no? Tratar de disminuir al menos. Si bien saber que estamos expuestos, tratar de prevenir. Como decía la parte de seguridad, ¿no? Uno de los puntos es prevenir. Entonces, de alguna u otra manera, tratemos aquello. Muy bien. Y con eso acabamos. El número de enfermedades relacionadas con el trabajo existentes en países de desarrollo es mucho más elevado que las cifras que se comunican. Lastimosamente, cuando sucede algún tipo de accidente, algún tipo de daño a una persona, son muy pocas las empresas, entes que reportan aquello. Generalmente se mantienen en el anonimato o directamente se mantienen de una manera, se hacen arreglos internos, ¿verdad? Entonces son muy pocos lastimosamente las enfermedades o los accidentes que se reportan. Inclusive si nosotros tenemos una cifra X, por lógica esto está por muy debajo de todo lo que se reporta. ¿Por qué les digo? Porque internamente pueden hacerse tratos, pueden hacerse negociados, todo aquello con la víctima, con el trabajador que ha sufrido algún tipo de daño, enfermedad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo lastimosamente, o si yo voy a demandar en este caso a la empresa, a la ente en el cual yo he sufrido el accidente o la enfermedad, tranquilamente esta empresa puede ser pasiva a algún tipo de multa, todo aquello. Entonces no les conviene mejor a las empresas hacer negociados o hacer tratos internos con sus respectivos trabajadores. Entonces las cifras que se comunican de enfermedades y accidentes son totalmente bajas en comparación con las que realmente suceden. Muy bien. Tanto en países de vías de desarrollo como en países ya totalmente industrializados, siempre van a aumentar los números de casos de enfermedad laboral, porque al fin y al cabo siempre nosotros vamos a estar expuestos, ¿no? a algún tipo de enfermedad como tal, o algún tipo de accidente, o algún tipo de daño hacia nuestro organismo desde el punto de vista social, fisiológico. Por más que estemos trabajando en Europa, siempre va a haber presencia de algún tipo de riesgo laboral. Si yo trabajo de soldador en Europa, va a ser el mismo problema que puedo tener en Bolivia. La única manera es de prevenir, ¿verdad? Pero siempre, al fin y al cabo, el riesgo, sea un país de primer mundo, segundo, tercer mundo, al fin y al cabo siempre va a ser, el riesgo siempre va a estar presente. Muy bien. Y finalmente, uno de los elementos más interesantes, ¿no? A menudo es difícil determinar cuál es la causa de los accidentes y enfermedades laborales. Accidentes laborales pueden darse lastimosamente por descuido, todo aquello. Las enfermedades laborales ya vienen como les he dicho, ¿no? En función de un tiempo de exposición. Al día de hoy no se sabe con exactitud a qué tiempo, a qué edad, a cuánto tiempo de exposición uno puede llegar a contraer una enfermedad laboral. Lo mismo que un accidente, nadie sabe en qué momento le va a suceder un accidente.
Entonces esto es un poco difícil de determinar. Lo único que podemos hacer es prevenir y tratar de controlar de alguna manera. Muy bien. Hasta este punto, ¿alguna duda o alguna pregunta que ustedes tengan?